vamos a empezar con un proyecto que es desarrollar todo el curso de física. Vamos a empezar con el primer tema, que es análisis dimensional. ¿Okay? Vamos a desarrollarlo y posteriormente el siguiente tema, que va a ser vectores, de ahí todo lo que es cinemática y de ahí energía, potencia, y así sucesivamente vamos a ir avanzando con todos los temas. ¿Cómo va a estar constituido este proyecto? Va a estar constituido en principio cada tema con su bloque de teoría. Es muy importante la teoría, porque cuando una persona tiene una teoría, una base sólida, entonces cualquier ejercicio que te vengan, tú vas a poder resolverlo. O por lo menos, si no puedes resolverlo en ese instante, cuando tú miras la solución, lo vas a entender. Pero si tú no tienes una base teórica y quieres intentar resolver un ejercicio, te va a ser muy difícil. Y cuando veas la solución de ese ejercicio, tampoco la vas a poder entender, porque no tienes una base sólida en teoría. Entonces lo principal es tener una base sólida y a partir de ahí ya puedes enfocarte en cualquier tipo de enunciado que se te dé. Vamos a ver entonces análisis dimensional como primer tema. Cada tema va a estar aliado a un bloque. Cada bloque tiene 5 ejercicios. En principio va a haber un primer bloque. De acuerdo a cómo vamos desarrollando el proyecto, va a ir viendo dos bloques, tercer bloque, cuarto bloque, cada bloque de 5 ejercicios, que son problemas seleccionados, problemas que son tipos que vienen generalmente en ese tema. Muy bien. Vamos a ver análisis dimensional. Entonces vamos a definir primero qué cosa es una magnitud física. Entonces, una magnitud física nosotros podemos expresar cualquier cosa mediante un número y una unidad de medida. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que una cantidad física es compararla con una magnitud de la misma especie que se elige como unidad de medida o patrón. Por ejemplo, mire, ¿qué cosa quiere decir esto? Ven acá el lapicero, ok, muy bien. Entonces yo tengo una pizarra, voy a decir cuánto de altura tiene mi pizarra de acuerdo a mi unidad de medida que le voy a poner yo que sea el lapicero. Entonces voy a medir un lapicero y subsiguiente otro lapicero y subsiguiente otro lapicero y subsiguiente otro lapicero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? La altura de mi pizarra va a tener entonces 5 veces lapiceros. O sea, 5 lapiceros de maneras colineales es la altura de mi pizarra. Entonces, la unidad de medida que yo he escogido es un lapicero. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente, no puedo decir 5 veces, que en ese caso ustedes pueden ver la representación acá, n de alfa, donde n, ¿qué representa? N va a representar la cantidad numérica, que en este caso va a ser 5, y alfa va a ser lapiceros, que es la unidad de medida, ¿correcto? Yo puedo decirte, por ejemplo, ¿cuántos lapiceros mide Diego? Bueno, en este caso soy yo. ¿Cuántos lapiceros? Ya, supongamos que mida 20 lapiceros consecutivos, entonces Diego mide igual a 20 lapiceros. 20 es la cantidad numérica y la unidad de medida son los lapiceros. ¿Correcto? Entonces, el llamar metro, el llamar un metro, cuánto mide es una cierta longitud. Entonces, un estándar a nivel mundial que se ha creado, que todos se han puesto de acuerdo y han dicho, ok, un metro va a medir tanto, ¿no? 100 centímetros, eso va a medir un metro. Entonces, todos se han puesto de acuerdo y entonces eso se ha quedado como referencia a nivel mundial. Muchos pudieron haber dicho, ¿no? Quizás un meñique va a valer la unidad de medida y ya no es un metro. Entonces, eso es ya a proporcionalidad de cada persona, que en este caso el sistema internacional que se trabaja a nivel mundial es la unidad de medida, la longitud es el metro, ¿correcto? Eso lo vamos a ir viendo. Entonces, las cantidades físicas se van a clasificar en dos formas, tanto por su origen y por su naturaleza. Por su origen vamos a tener a las magnitudes fundamentales. ¿Qué cosas son las magnitudes fundamentales? Estas magnitudes fueron elegidas como base, o sea, es como decir, ¿no? Que tú quieres construir un edificio, entonces pones como base estas magnitudes fundamentales, ¿ok? Estas magnitudes no pueden descomponerse en otras unidades más simples que estas. Estas son las más simples y las más básicas que va a existir. ¿Y cuántos son? Son 7. ¿Quiénes son? Veamos, acá en el cuadrito. Miren el cuadro, entonces, una que es la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 magnitudes fundamentales, ¿ok? Estas son las más simples. Estas no pueden descomponerse en otras. Cada magnitud, como puedes observar en el cuadro, tiene una unidad de medida. Por ejemplo, de la masa, la unidad de medida reconocida es el kilogramo. No es el gramo, no es la tonelada.
es el kilogramo, que tiene su símbolo y tiene su dimensión. Esta columna donde están las dimensiones es muy importante porque esta es lo que nosotros vamos a hacer cuando necesitamos resolver tipo de ejercicios o queremos calcular las dimensiones de otra constante. De la masa es el kilogramo, de la longitud es el metro, del tiempo es el segundo, de la temperatura hemodinámica es el Kelvin, de la intensidad de corriente es el ampere, de la intensidad luminosa es la candela y de la cantidad de sustancia es el mol. Cada una de estas tiene un símbolo. El símbolo y la dimensión son distintos, como puedes observar ahí. Entonces, lo que te venía diciendo, las dimensiones son muy importantes porque a partir de ellas nosotros vamos a poder corroborar o verificar que una ecuación sea dimensionalmente correcta. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Más adelante vamos a verlo, voy a ir explicando paso a paso. Pero por ahora quiero que ustedes tengan presente este cuadro, por favor. Este cuadro es muy importante porque son 7. A veces vienen en preguntas de admisión bastante concurrentes. Algunas dicen si esta es o no es una magnitud fundamental, ¿ok? Entonces, lo que tienes que grabarte es la magnitud fundamental y la dimensión. La dimensión no tanto, ¿no? Porque es un poco de sentido común. Por ejemplo, el tiempo es en segundo, es el T. La masa es el kilogramo, es el M. Ahora, como les decía, se clasificaban por dos, por su origen y su naturaleza. Ya miramos por su origen, que es las magnitudes fundamentales, y otras que son las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas, estas son aquellas que van a poder expresarse a través de las magnitudes fundamentales. ¿Cómo así? O sea, estas sí se pueden dividir en unidades mucho más simples. Es más, estas magnitudes fundamentales, así como lo dice aquí su definición, están expresadas en magnitudes fundamentales. Miren acá, estas son las magnitudes fundamentales, ¿ok? Acá tenemos, por ejemplo, mira, tenemos la velocidad, tenemos la aceleración, la fuerza, el trabajo, energía. El trabajo, energía y calor tienen la misma unidad, que es el joules. Por lo tanto, tienen la misma dimensión, ¿ok? Mucho cuidado con estas tres. Otra es la potencia, que se utiliza bastante, que su unidad es el watts. La cantidad de movimiento, que su unidad es el kilogramo por metro por segundo. El área, que es el metro al cuadrado. El volumen, que es el metro cúbico. La densidad, que es el kilogramo metro cúbico. La presión, que es el pascal. También tenemos la frecuencia o velocidad angular, que es los hercios, ¿no? O radianes por segundo. La aceleración angular, la carga eléctrica, que es el coulomb. Y como se dan cuenta, todas estas magnitudes tienen unas ciertas unidades y además tienen ciertas dimensiones, ¿no? Que son distintas para cada una. Pero mira, tú, como te decía, aprender las dimensiones de cada magnitud no necesariamente hay que grabárselas. Porque mira, supongamos que la velocidad, tú sabes cuál es su unidad, ¿no? Profesor, yo digamos que tengo allá, ¿con cuánta velocidad tú corres? Yo corro con 20 metros por segundo. ¿20 qué? Metros por segundo. Si es metros por segundo, metros es la masa y segundos es el T. Pero como está en el denominador y quiero pasarlo arriba, pasa con negativo. Y por lo tanto tú ya tienes la dimensión, que es LT a la menos 1. ¿Te das cuenta? Lo mismo con la aceleración. Ahora dirás, la fuerza, profesor, ¿es qué cosa? Masa por aceleración. M es la masa. LT es la aceleración. ¿Te das cuenta? Mira, ve, esta es la aceleración y esta es la masa. Entonces, lo que importa acá no es memorizar todas las dimensiones de cada magnitud, es saber cuál es la definición de cada magnitud y a partir de eso, tú ya determinas por sentido común la dimensión que le corresponde a esa magnitud. Mira, un claro ejemplo son el área y el volumen. ¿El área en qué unidades está? En metros cuadrados. Por lo tanto, sería longitud al cuadrado. ¿Te das cuenta? Mira, ve, longitud al cuadrado, volumen, metros cúbicos, longitud cúbico. ¿Te das cuenta? Mira, por ejemplo, la densidad está en kilogramos por metros cúbicos. Y sabes que esa es la unidad de la densidad. Por lo tanto, kilogramos masa es M y de metros es L. Como está en el denominador, pasa arriba con L a la menos 3 y obtienes su dimensión. ¿Te das cuenta? Entonces, a partir de esto, a partir de la definición de cada magnitud, tú determinas su dimensión. No necesariamente tienes que memorizarte todas las dimensiones, todas las magnitudes, porque la ciencia de la física ya sería más aburrido, sería más de memorizar, y no es así, es más de razonamiento. Habíamos hablado que las magnitudes se dividían por su origen
y por su naturaleza. Por su origen habíamos dicho que tenemos las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas, las que estamos viendo ahora. También tenemos las magnitudes suplementarias o también llamadas magnitudes complementarias, que estas son dos, que son el ángulo plano y el ángulo sólido. En las unidades del ángulo plano es el radián, del ángulo sólido es el esorradián. En las abreviaturas de las unidades es el radián y el otro es el esr. Estas son las magnitudes suplementarias o complementarias los llaman. Con cualquiera de los dos nombres vas a encontrar en algunos libros. A veces no ponen esa última, pero a veces es importante porque también vienen en algunas preguntas en tus exámenes. Entonces, para saber, para tener en cuenta estas magnitudes, ¿no? Porque la idea también de este proyecto es abarcar del tema todo por completo, que no quede nada al aire. Y si tú tienes alguna duda, alguna inquietud, lo dejas ahí en los comentarios. ¿Cuál es la duda? Y en pronto que yo pueda leerte, podré absolver esa pregunta. Vamos a continuar. Entonces, ya habíamos hablado que teníamos las magnitudes físicas que eran por su origen y por su naturaleza. Ya hablamos por su origen, teníamos 3. Ahora vamos a ver por su naturaleza. Aquí tenemos 2, ¿ok? Seguramente unos o algunas ya lo han escuchado, pero para aquellos que todavía no lo han escuchado, tenganlos presentes. Mira, son 2. Las magnitudes escalares, estas son aquellas perfectamente definidas mediante un número real. Corresponden a una unidad de medida, es decir, es un número. Y tenemos, por ejemplo, menos 15 grados, 20 kilogramos, 12 pascales. Es un número que te representa, que tiene una interpretación física. Y la otra es una magnitud vectorial. ¿Qué lo hace diferente esta magnitud vectorial de la magnitud escalar? Que la magnitud vectorial, aparte de tener representación de un número real, también posee una dirección. Ese adicional de la dirección es que lo hace distinta a la magnitud escalar. Por estas son diferentes ambas. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad no simplemente es 20 metros por segundo. Porque 20 metros por segundo, pero ¿hacia dónde? Hacia allá, hacia acá o hacia allá. Me dejo entender. La aceleración, la fuerza, tienen una dirección hacia donde está apuntada, punto de apoyo de la fuerza. El desplazamiento son cantidades vectoriales, están representadas por una cantidad de número real más una dirección. En consecuencia, por lo tanto, las magnitudes escalares solamente tienen una cantidad mediante un número real. Es un número en específico, nada más. Muy bien, entonces ya aprendimos las diferencias entre estas dos cantidades, la escalar y la vectorial. Ahora, también es importante que sepamos cómo escribir de forma correcta las unidades, porque se basan también en ciertas normas que tienen que presentarse. Por ejemplo, mira, las unidades se escriben en minúscula, no se abrevian, y en caso de nombres propios se simbolizan en mayúscula. Ejemplo, el Pascal se escribe en minúscula, pero sin embargo Pascal es un nombre propio, pero se abrevia. Cuando son nombres propios se abrevia la primera letra con mayúscula. Coulomb también es un nombre propio, pero se escribe en minúscula la unidad, pero se abrevia con mayúscula la primera letra, pero Coulomb, como es solo una, es solamente mayúscula. Ampere de la misma forma. Kilogramo también. Segundo no es un nombre propio, por lo tanto se escribe la unidad en minúscula porque no es un nombre propio. Muy bien. Otra segunda regla que tenemos que tener presentes para escribir es que en la multiplicación de unidades se hace el uso del punto o se deja un espacio entre las unidades y se lee de corrido. Por ejemplo, mira, eso de acá se lee Newton metro, corrido, se pone un punto o dejas un espacio. Cualquiera de las dos alternativas es válida. Por ejemplo, el segundo, ampere joules. El tercero, kilogramo segundo. ¿Te das cuenta? Esa es la forma correcta en cómo uno lee las unidades. Otro tercer punto importante, en la división de unidades hacemos recién el uso de la palabra por. No en la multiplicación, sino en la división. Por ejemplo, en el primer caso, metros por segundo. En el segundo se leería, primero de corrido, sería Newton ampere por metro segundo, ¿ok? No vayas a leer Newton por ampere por metro por segundo, incorrecto. De corrido, solamente la palabra por cuando es una división. Bueno, y acá tenemos algo bastante importante. Mira, debemos tomar en cuenta que en una división de magnitudes se hace el uso de la palabra por también. ¿Ok? No solo en las unidades, también se hace uso cuando son magnitudes. Por ejemplo, en el primer caso, fuerza por área.
trabajo por tiempo, ¿correcto? Por ejemplo, el trabajo por tiempo, ¿qué unidad es? Bueno, ya te voy spoileando más adelante cuando vemos potencia, es el watts, la unidad que sale entre la división entre trabajo y potencia es el watts. Es la potencia, ¿correcto? Entre fuerza, entre área, eso es el pascal. La presión sale de esa división. Entonces, esas unidades se lee también por la palabra por, ¿ok? También en unidades o como también en magnitud. Ahora vamos a seguir continuando con qué cosa es una ecuación dimensional. Es una expresión matemática que nos va a servir ¿para qué cosa? Para nosotros poder relacionar las dimensiones de las magnitudes fundamentales para obtener magnitudes derivadas, porque las derivadas son en conjunto la unión mediante operaciones de magnitudes fundamentales. Y a base de esto nosotros vamos a fijar nuevas unidades. Además, estas nos van a permitir a nosotros verificar si una fórmula o ley física ¿está correctamente dimensional o es incorrectamente dimensional? La notación de una ecuación dimensional es mediante corchetes, como se puede observar ahí. Vamos a ver una aplicación de esto. Miren, dice, determine las dimensiones de A. Tienes potencia al cubo, fuerza al cuadrado, trabajo al cuadrado y presión al cuadrado, ¿correcto? Entonces, en cada una de ellas, la potencia, a ver, es una cantidad física fundamental o derivada. La fuerza, el trabajo, la presión, en cada una de ellas vas a tener que tú colocar su dimensión y operar de manera algebraica hasta reducirla. Esa es la idea de... Bien, entonces vamos a ver la aplicación con respecto a las magnitudes físicas que tenemos acá, ¿no? Me pide determinar las dimensiones de A, teniendo potencia al cubo, fuerza al cuadrado, trabajo al cuadrado, presión al cuadrado. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es esto de acá. Miren, vamos a ver potencia. ¿Te acuerdas que yo te decía que tú no necesariamente tenías que grabarte todas las dimensiones de las magnitudes físicas? Porque el curso de física no es memorizarse fórmulas, es deducir esas fórmulas. Por ejemplo, en el caso de potencia, mira por acá, en el caso de potencia, que la potencia nosotros podemos definir como trabajo entre el tiempo. Entonces, si nosotros sabemos que trabajo viene a ser m, L al cuadrado y T a la menos 2, y el tiempo viene a ser simplemente T, entonces por lo tanto la potencia es L al cuadrado T a la menos 3, ¿cierto? Entonces estas son las magnitudes de la potencia. ¿Te das cuenta? Yo no me memorizo de la potencia que esta magnitud, yo sé de las más básicas y a partir de la definición de la potencia puedo saber yo la dimensión, ¿correcto? Entonces, bajo ese criterio hacemos lo mismo por acá. Entonces la potencia viene a ser ¿qué cosa? M, L al cuadrado, T a la menos 3, ¿correcto? Esto va a estar multiplicado ¿por quién? Por la fuerza. ¿Tú qué cosa sabes de la fuerza? Es igual a masa por la aceleración simplemente. Tú vas a poder decir que la masa es M. La aceleración es metros por segundo al cuadrado. Entonces, por lo tanto, es L por T a la menos 2. Por lo tanto, esta sería la fuerza. Dices, la fuerza es M, L por T a la menos 2. Y así mismo vamos a hacer con lo demás. Seguimos resolviendo el trabajo. ¿El trabajo quién es? Trabajo es fuerza por distancia. O sea, acá le voy a agregar un L más, porque es una distancia. Entonces, el trabajo vendría a ser ¿quién? M, L al cuadrado, T a la menos 2. Pero eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero mira, si no lo sabías, lo puedes demostrar, ¿ves? Entonces, es M, L cuadrado, T a la menos 2. ¿Ok? Presión. ¿Cuál es la presión? Yo recuerdo por definición que la presión lo calculábamos fuerza sobre área. Esa era la definición de la presión. La fuerza ya la conocemos, es la masa por la aceleración. Entonces, el área es longitud al cuadrado, porque es metros cuadrados. La presión aquí viene a ser igual. M pasa a subir L a la menos 1 y T a la menos 2. Vas colocando, ¿ok? Esto es en caso de que tú te olvides o tengas alguna duda, porque si tú no tienes ninguna duda, simplemente lo colocas con la práctica. Pero si tú te olvidas de las definiciones de cada magnitud física, tú puedes sacar su dimensión. Pero acá nos falta algo. Esto de acá, la potencia está al cubo y la fuerza está al cuadrado. El trabajo también está al cuadrado y la presión también está al cuadrado. No te olvides eso, cuidado. Entonces, continúas por acá.
A va a ser igual a ¿quién? Pasa a multiplicar a cada uno. Álgebra. M al cubo, L a la 6, T a la menos 9. Pasa M al cuadrado, L al cuadrado, T a la menos 4. Continúas. ¿Cómo sería? M al cuadrado, L a la cuarta, T a la menos 4, M al cuadrado, L a la menos 2, T a la menos 4. M sería ¿quién? M a la 5, a la quinta, L a la 8, T a la menos 13. ¿Te das cuenta que acá estamos haciendo uso? Bases iguales, exponentes se suman. Lo mismo acá abajo. M es igual a ¿quién? 2 más 2, 4. L con L se suman, sería 2. T con T se suman, sería menos 8. Continuamos. Entonces, ahora, bases iguales en división se restan. 5 menos 4, M a la 1. 8 menos 2, 6. L a la 6. 13 menos menos 8, o sea, más 8. O sea, es menos 5. Entonces, esta sería la expresión final que quedaría de la simplificación de A. ¿Te das cuenta? Entonces, por lo tanto, esta sería tu respuesta. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer en este tipo de explicación? Que si tú no recordabas la dimensión de una magnitud física, tú podías calcularla por la definición. No necesariamente hay que grabártelo. Puedes sacar a partir de cantidades físicas básicas que uno conoce. Puedes ir formando de acuerdo a la definición, la dimensión de aquellas, ¿no? Como por ejemplo de la presión, que es la fuerza entre área. Pero si no sabes la fuerza, bueno, la fuerza es masa por aceleración. Esa sí la sabes.